Cuentos de terror aterradores. Somos un pequeño grupo de narradores y queremos traerte las historias más aterradoras de Centro y Sudamérica. Para que podamos crecer, necesitamos que te suscribas y nos ayudes a promocionar el canal compartiendo nuestros enlaces. Gracias por la atención. Reflejos y susurros en la oscuridad, el juego del destino. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, una antigua leyenda susurraba entre los muros de piedra de las casas y echaba raíces en el corazón de sus habitantes. Se decía que cada 100 años, un espíritu vengativo emergería de las sombras para reclamar un alma pura e inocente. En el pueblo vivía Lucía, una joven de 21 años conocida por su bondad y luz interior. No era consciente de la maldición que pesaba sobre su fecha de nacimiento, pero la noche de su 21º cumpleaños, sintió una presencia fría e inquietante en su habitación. El espíritu, una entidad oscura que había sido traicionada y abandonada siglos atrás, vio en Lucía una oportunidad para liberarse de su tormento eterno. Comenzó a susurrarle promesas de poder y eternidad, tratando de seducirla hacia el lado oscuro. Lucía, a pesar de estar asustada, sintió una extraña conexión con el espíritu. Se dio cuenta de que dentro de ella también había oscuridad, un reflejo del espíritu que ahora la perseguía. La batalla interna comenzó, y Lucía luchó por mantener su esencia, resistiendo oscuras tentaciones. La lucha entre la luz y la oscuridad se hizo visible para los aldeanos, que observaron a Lucía alternar momentos de extrema bondad y repentinos arrebatos de ira. La joven empezó a temer que su lucha interna pudiera traer destrucción, no solo a ella misma, sino a todos los que la rodeaban. En la noche más oscura, cuando el espíritu vengativo estaba a punto de consumir su alma, Lucía encontró el coraje para enfrentarlo. Ella aceptó la oscuridad dentro de sí misma, no como un enemigo, sino como parte esencial de su ser. La joven entró en la oscuridad de su ser, sin saber si regresaría. Médicos y no creyentes dicen que Lucía se volvió loca, y fue internada en un hospital psiquiátrico, y vivió allí el resto de su vida. Años después sucedió un caso similar, también con una joven. Esta vez se trataba de Elisa, quien vio su vida transformada por un fenómeno paranormal. En una noche oscura, la ciudad dormía bajo un manto de silencio, perturbada solo por el susurro del viento que llevaba antiguos secretos. Esa noche, los destinos de dos espíritus opuestos estuvieron a punto de chocar dentro del frágil cuerpo de Elisa, una joven de 21 años con ojos tan claros como la luz de la luna llena. Elisa siempre había sido la personificación de la luz y la inocencia, pero una sombra se acercaba, un ser oscuro y siniestro que anhelaba corromper su alma pura. Era la otra mitad de su existencia, un espíritu que nunca supo que tenía, nacido de las profundidades de su propia oscuridad. A medida que la batalla interna se intensificaba, Elisa luchaba por mantener la cordura. Los espíritus lucharon por el control, cada uno intentando dominar la voluntad de la niña. La personificación de la luz pedía paz y amor, mientras que la oscuridad seducía con promesas de poder y libertad. La pelea fue invisible a los ojos de los mortales, pero las consecuencias fueron terriblemente reales. Los amigos y familiares de Elisa comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Osciló entre momentos de extrema alegría y periodos de aislamiento y profunda tristeza. Su mente se convirtió en un campo de batalla y sintió que estaba perdiendo la guerra. A medida que avanzaba la noche, Elisa se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir era aceptar a ambos espíritus como parte de ella misma. Entendió que la luz y la oscuridad no tenían por qué ser enemigas, sino que podían coexistir en equilibrio. Al darse cuenta de esto, Elisa abrazó su oscuridad, no como un enemigo, sino como un aliado. ¿Quién será la próxima víctima de la oscuridad humana? ¿Por qué esta fortaleza solo surge en las mujeres jóvenes?
¿Qué le está pasando a la humanidad? ¿Es esto alguna señal del fin de los tiempos? Guerras, inundaciones, incendios, tormentas, ciclones y huracanes. ¿Qué destino nos reservan los dioses antiguos?